papitos, ¿cómo estamos? El día de hoy estoy aquí en la institución rodeada de la naturaleza. Hoy quiero compartirles el espacio físico de nuestro colegio. Es un sitio muy agradable donde nos reunimos los lunes y los viernes a hacer nuestra formación. Hoy les quiero mandar el saludo desde acá porque me parece que es un lugar muy lindo. Miren estas flores tan bellas, es un espacio maravilloso. Entonces mi saludito desde este lugar tan lindo, recordándoles que acá los estamos esperando con mucho amor. La reflexión que les traigo para hoy se llama todo acto genera consecuencias. Ese año las lluvias habían sido particularmente intensas en toda la región. Una gran corriente del río se llevó la choza de un campesino, pero cuando cesaron habían dejado en la tierra una valiosa joya. El buen hombre vendió la alhaja y con la suma que le entregaron reconstruyó su choza y el resto se lo regaló a un niño huérfano. La creciente también se había llevado a otro poblado y en él a otro campesino que para salvarse se montó en el tronco de un árbol. Cuando estaba corriente abajo, un hombre le pidió ayuda. ¡Socorro, socorro! Pero él no le ayudó porque pensando que si lo montaba en el tronco, se hundirían los dos y perderían la vida. Los años pasaron y estalló la guerra en ese reino y ambos campesinos fueron alistados para pagar servicio militar. Uno de ellos, el campesino noble, fue herido de gravedad y conducido al hospital. El médico que lo atendió con gran cariño y eficacia era aquel muchachito a quien él le ayudó cuando estaba pequeño. Lo reconoció inmediatamente y le puso a su cuidado todo el servicio médico. El campesino egoísta tuvo por capitán de la tropa al hombre a quien no le quiso ayudar. Lo envió a primera fila y en el combate, días más tarde, perdió su vida. Las consecuencias siguen antes o después de los actos. La generosidad engendra generosidad y el egoísmo engendra egoísmo. Debemos cultivar los 4 bálsamos de la mente: el amor, la compasión, la alegría y la dicha por el servicio. De esta manera, entonces, quiero dejarles la reflexión de la semana para que lo tengamos muy en cuenta. Vamos a continuar con nuestras clases en el día de hoy. El tema que les traigo para esta semana se llama el análisis de la oración. Antes de empezar a analizar la oración, lo primero que vamos a recordar, porque ya yo les expliqué qué era, recordemos que una oración es un conjunto de palabras con sentido completo. Es necesario diferenciar una oración de una frase. Las frases como tal no tienen o el verbo o las preposiciones o los sustantivos, etcétera, para que le den el sentido completo. Las oraciones tienen una estructura básica que es la que nosotros tenemos que aprender a conocer. Entonces, recordar siempre que la oración es un conjunto de palabras que tienen sentido completo, que inician con mayúscula y terminan con punto. Puede ser punto final o puede ser punto seguido. Luego de que nosotros tenemos el conocimiento de qué es la oración, entonces ahora sí, vamos a ver cómo se analiza. Cuando a ustedes les dicen, vamos a analizar la oración, es porque les piden que identifiquen en ella sus partes.
¿Cuáles son las partes de una oración? ¿O cómo analizamos la oración? Existen dos maneras de analizar la oración. La primera forma es encontrando la estructura. A todo esto que tenemos acá, la conocemos como estructura. Es decir, las partes que conforman la oración. El primer punto de la estructura es el sujeto. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es el que realiza la acción o las acciones. Recordemos que ya habíamos visto dos clases de sujetos. Tenemos el sujeto tácito y el expreso. Ya esto lo vimos en otra clase, pero vamos a recordarlo. El sujeto tácito es el que no aparece escrito en la oración, pero se sobreentiende. Cuando están hablando de una persona y continúan hablando de la misma, entonces, para no repetir el nombre de esa persona, simplemente se continúa la oración. Por decir, jugaron siempre en el mismo lugar. Cuando ustedes se preguntan, ¿quién? Ellos, ¿cierto? No está escrito, pero se sobreentiende. ¿Quiénes jugaron en el mismo lugar? Ellos. Generalmente, o casi siempre, el sujeto tácito es reemplazado por un pronombre. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes o ellos. Entonces, si no está escrito, es tácito, pero si aparece Santiago brinca alto en su cuerda, la palabra Santiago es el sujeto y es expreso porque aparece escrito. El predicado son las acciones. Acciones que realiza ¿quién? El sujeto. El predicado siempre va acompañado de un verbo conjugado, es decir, en cualquiera de los tiempos. Viene el núcleo del sujeto. Núcleo, la palabra núcleo indica que es lo más importante. En la oración, Santiago salta alto en su cuerda. Ustedes se dan cuenta que el sujeto es Santiago y que la palabra más importante obviamente es Santiago, porque si usted quita la palabra Santiago y dice salta alto en la cuerda y mismo todo el mundo pregunta ¿quién? No se entiende nada, ¿cierto? Se le pierde el sentido completo. Y el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo conjugado. Si ustedes dicen Santiago alto en una cuerda, dicen ¿qué es eso? Eso no tiene sentido. Falta el verbo salta. Entonces, tener en cuenta siempre que a ustedes les pidan analizar una oración desde su estructura, les están pidiendo el sujeto, el predicado, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Pero también existe otra manera de interpretar o analizar la oración. La otra manera es a través de la palabra, palabra a palabra. Vamos a hacer un ejemplo. Para yo hacer el análisis de la oración palabra por palabra, es necesario que tengamos en cuenta varias cosas. Lo primero es saber identificar qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, los verbos, los pronombres, los artículos, las preposiciones y varias cosas más. Este análisis es muy completo, pero necesita de muchos conocimientos gramaticales para yo realizarlo palabra a palabra. Cuando ya yo tengo el conocimiento de esto, ya es mucho más fácil.
Por ejemplo, recordemos, sustantivo, ¿qué es? Es el que me indica los nombres de las personas, de los animales o de las cosas. Un adjetivo, ¿qué es? Son las cualidades o características de algo o de alguien. Los verbos ya sabemos que son acciones. ¿Qué son los pronombres? Son aquellos que acompañan al verbo. Yo, tú, él, nosotros, vosotros. Que también existen los pronombres posesivos cuando yo digo mío, tuyo, suyo o de él. Que hay pronombres demostrativos cuando yo digo aquello, aquel, este, cuando yo tengo que demostrar, etc. Los artículos, el, la, los, uno, una, unos. Las preposiciones son, ya en algunos grupos las he enseñado, las preposiciones son unos conectores, ¿sí? Que me sirven para enlazar ideas. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, etc. Son un poco de palabritas que se utilizan mucho en las oraciones que sirven para enlazar una palabra con la otra. Entonces, cuando yo voy a analizar una oración palabra por palabra, necesito tener el conocimiento de todos estos accidentes gramaticales, así se llaman, accidentes gramaticales. Vamos a realizar entonces un pequeño ejemplo, porque como el tema es extenso, voy a traerles una oración corta, cosa que la podamos analizar en este momento de la forma más sencilla para que a ustedes les vaya quedando claro. Les voy a traer la siguiente oración. Luis, el campeón, compitió en el torneo. Cuando yo digo, vamos a analizar la oración palabra por palabra, es coger cada una de estas. ¿Qué es Luis? Ya sabemos que Luis es un sustantivo propio. Él, la palabra él, es un artículo. Y mucho cuidado que si él tiene tilde, ya no es un artículo, sino un pronombre. Campeón. Campeón es una característica, una cualidad, por lo tanto es un adjetivo. Compitió, verbo, porque es la acción que realizó Luis. Él. Esta es una preposición. Ahí es donde tenemos que aprendernos de memoria estos accidentes gramaticales. En caso tal que ustedes en el momento no sepan, ya les toca ir a un diccionario y buscar, y al frente de la palabra él van a encontrar pre, que significa preposición. Él, igualmente él, ya saben que él es un artículo. Torneo es un sustantivo común. Bien, de esta manera entonces estamos analizando gramaticalmente, palabra por palabra, una oración. Ustedes ya saben que existen dos maneras de analizar, desde su estructura. Vamos a buscarle la estructura a esta oración. ¿Quién es el sujeto? Luis el campeón. Muy bien, exactamente, Jacob. Luis el campeón. Como aparece escrita en la oración, el sujeto es expreso. Si no apareciera sino el campeón compitió, sería tácito. Pero como aparece el nombre Luis compitió, es un sujeto tácito. ¿Cuál es el predicado? Lo que hizo Luis. Compitió en el torneo. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? O sea, la palabra más importante, Luis. Porque si usted la quita, se le pierde el sentido. ¿Y cuál es la palabra más importante del predicado, el núcleo? Compitió. Entonces, de esa manera,
nosotros analizamos siempre una oración. Bueno, mis amores, entonces vamos a continuar con la ortografía. Bueno, en ortografía, recuerden que lo que vamos a hacer en estas semanas es un repaso de la temática que ya hemos visto. Sin embargo, me encontré por allá en el taller, en los talleres de donde yo saco mis actividades, me encontré un datico curioso que quería que lo tuvieran en cuenta para estas actividades que vamos a realizar. Y es que en el uso de la CC se da cuando proviene de una palabra que contiene CT. Por ejemplo, producto. Si yo busco producción, viene de producto. También les explicaba en clases pasadas que el sonido de la CC lo identifico con claridad porque hay una C que se me enreda en la garganta cuando la voy a decir. Producción, reducción, inducción. Cuando yo siento que esa letra se me enreda en la garganta y se me queda ahí antes de pronunciar la otra C, inmediatamente me doy cuenta que la palabra tiene doble C. Y si me pongo a buscarle la raíz a esa palabra, también me doy cuenta que su raíz es una palabra que tiene CT. ¡Profe! Sí, dime, Jacobo. Y la palabra que yo voy a decir ahora, conducción. Conducción. Analiza, Jacobo, ¿de dónde viene la palabra conducción? ¿De producto? No, Jacobo, conducción. ¿De dónde viene la palabra? Búsquele la raíz a la palabra. A ver, ¿quién conduce? Ah, sí, profe, conducir. Por eso, vamos a buscarle la palabra conducción. Viene de conductor. Por eso, la palabra tiene doble C. Ah, ya. ¿La cogiste, Jacob? Sí, señora, sí. Muy bien. Eso. Así le tiene que quedar de clarito a todos los chicos y chicas de la clase, porque el que no pregunta se queda con las dudas y no entiende nada. Muy bien, Jacob. Entonces, ya para terminar, esta es una reglita que me pareció muy interesante y buena para que ustedes analicen cuando les pongan una palabra con doble C y tengan duda, no es sino que ustedes busquen la raíz. Si proviene de una que viene con CT, entonces es con doble C. En el tallercito de afianzamiento no les coloqué preguntas de ABCD, sino una tablita para que ustedes busquen la raíz de algunas palabras con doble C. Bueno, bendiciones para todos. Se cuidan mucho. Chao. ¡Chao, profe! Chao, Jacobo. Cuídese. Te cuidas. Tú también. Bueno.